O vas al asilo, o duermes en el patio. Decide. Mi hijo pronunció esas palabras sin siquiera parpadear, como si estuviera hablando del clima o decidiendo qué cenar. Yo, Eugenio Martín Padilla, a mis 66 años, después de haber dado todo por ese muchacho, me quedé en silencio. No por cobardía, no por shock, sino porque en ese momento exacto comprendí que el hijo que había criado ya no existía. Me quedé mirándolo fijamente. Andrés tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa, y detrás de él, como una sombra venenosa, estaba Renata, mi nuera, con esa sonrisa casi imperceptible que siempre usaba cuando conseguía lo que quería. Tomé mi teléfono celular del bolsillo de mi camisa. Mis manos no temblaban. Marqué un número que tenía guardado hacía meses, esperando nunca tener que usarlo. La llamada sonó 2 veces antes de que contestaran. «Buenas noches», dije con voz tranquila. «Soy Eugenio Padilla. Necesito que vengas a esta dirección, ahora». Colgué. Andrés frunció el ceño. Renata dejó de sonreír. «¿A quién llamaste, papá?», preguntó mi hijo con un tono que intentaba sonar autoritario, pero que traicionaba un rastro de nerviosismo. No respondí. Me senté en el viejo sillón de la sala, el mismo donde solía cargar a Andrés cuando era niño, y tenía pesadillas. Crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Antes de continuar con lo que pasó esa noche, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de historias reales, llenas de emoción y lecciones de vida, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 10,000 suscriptores. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y si esta historia ya te está tocando el corazón, déjanos un like. Nuestra meta es llegar a 300 likes en este video. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, volvamos a esa noche que cambió todo. Media hora. Eso fue todo lo que tardó. 30 minutos en los que Andrés caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado. Renata se había sentado en el sofá, revisando su teléfono pero lanzándome miradas de reojo cada pocos segundos. Yo permanecí inmóvil, con la mirada fija en la puerta principal. Cuando sonó el timbre, Andrés prácticamente saltó. «Yo abro», dijo, como si tuviera algún tipo de control sobre la situación. Se dirigió a la puerta. Yo me levanté despacio, sintiendo cómo cada uno de mis 66 años pesaba sobre mis rodillas, pero manteniéndome firme. Renata también se puso de pie, curiosa. Andrés abrió la puerta, y entonces lo vi. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo sus ojos se abrían como platos. Vi cómo sus labios se separaban en una expresión de puro pánico. Se dio la vuelta hacia mí, y por primera vez en meses vi miedo genuino en sus ojos. «Papá». Su voz era apenas un susurro. «Papá, por favor, no hagas esto». Pero ya era demasiado tarde. Lo que Andrés no sabía es que yo no era el anciano inútil que él y Renata creían. No era el estorbo que les impedía vivir su vida de lujos y comodidades. Yo había trabajado toda mi vida. Había construido algo, había guardado secretos, había hecho sacrificios que ellos jamás imaginarían. Y esa llamada telefónica que hice no fue un acto de desesperación, fue un acto de justicia. Esa noche, cuando mi propio hijo me dio a elegir entre un asilo o el patio trasero como si fuera un perro, él no sabía que estaba a punto de perderlo todo. No sabía que la persona que acababa de entrar por esa puerta tenía el poder de desmoronar el pequeño imperio de mentiras y manipulaciones que Renata había construido. No sabía que su padre, al que había menospreciado y humillado, todavía tenía cartas bajo la manga, y no sabía que en exactamente 1 hora él estaría de rodillas, rogándome perdón. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarte nuestra historia desde el principio. Necesito que sepas quién era yo antes de convertirme en el estorbo de la casa. Necesito que conozcas al Andrés que yo crié, y cómo se transformó en el hombre que me miró a los ojos y me dijo que durmiera en el patio, porque lo que pasó esa noche no comenzó con un ultimátum. Comenzó muchos años atrás, con un padre que amaba demasiado y un hijo que olvidó de dónde venía. Conocí a mi esposa Clara en una fábrica textil de Puebla.
Yo tenía 23 años y trabajaba doble turno para pagar mis estudios nocturnos de contabilidad. Ella era la chica más hermosa que había visto jamás, con esos ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para grandes lujos, pero teníamos algo mucho más valioso. Teníamos sueños. Y cuando nació Andrés, 3 años después de nuestra boda, sentí que el mundo finalmente tenía sentido. Clara murió cuando Andrés tenía apenas 12 años. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fueron los meses más oscuros de mi vida, pero había un niño que me necesitaba. Un niño que acababa de perder a su madre y no podía perder también a su padre. Así que seguí. Adelante. Trabajé. Dios, cómo trabajé. Durante el día era contador en una empresa de importaciones. Por las noches y fines de semana llevaba contabilidad para negocios pequeños desde casa. Cada peso extra iba para la educación de Andrés, para sus libros, para su ropa, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Andrés era un buen muchacho, estudioso, respetuoso, cariñoso. Me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía: «Gracias, papá, por todo lo que haces por mí». Esas palabras hacían que cada hora de sueño perdido, cada comida salteada, cada sacrificio valiera la pena. Lo ayudé a entrar a la universidad. Estudió administración de empresas. Me sentí el padre más orgulloso del mundo el día de su graduación. Le regalé un reloj que había pertenecido a mi padre. «Para que nunca olvides el valor del tiempo y del trabajo», le dije. Consiguió un buen empleo en una empresa de marketing. Empezó a ganar bien. Yo ya estaba jubilado, viviendo con una pensión modesta, pero suficiente. Tenía mi pequeño departamento pagado, mis rutinas, mi tranquilidad. Entonces conoció a Renata. Al principio me pareció una chica agradable. Venía de una familia de dinero, eso era obvio. La manera en que hablaba, en que se vestía, en que miraba todo con cierta superioridad disfrazada de elegancia. Pero Andrés estaba enamorado y yo quería que fuera feliz. Se casaron 2 años después de conocerse. Yo pagué gran parte de la boda con mis ahorros, no me importó. Era mi único hijo, mi única familia. Los primeros meses fueron buenos. Renata era amable conmigo, o al menos fingía serlo. Andrés venía a visitarme cada domingo, como había sido nuestra tradición desde que era niño. Pero las cosas cambiaron cuando compraron su casa, una casa grande en una colonia residencial, muy por encima de lo que el salario de Andrés podía pagar, incluso con el de Renata combinado. Luego supe que los padres de ella habían dado el enganche y que ellos estaban ahogándose en deudas para mantener las apariencias. Fue Renata quien sugirió que me mudara con ellos. «Eugenio, estás solo en ese departamento viejo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra». Andrés asintió con entusiasmo. «Sí, papá, sería genial tenerte cerca, como en los viejos tiempos». Yo dudé. Algo en mi interior me advertía que no era buena idea, pero la soledad pesaba y la idea de estar cerca de mi hijo nuevamente me tentaba. Acepté. Ese fue mi primer error, porque lo que yo no sabía es que Renata no me quería ahí por bondad, me quería ahí por mi pensión, y por algo más que yo poseía, algo que ella descubriría pronto y que la convertiría en mi peor pesadilla. Pero antes de que todo se viniera abajo, hubo señales que debí ver. Los primeros 3 meses viviendo con Andrés y Renata fueron tolerables. Tenía mi propia habitación, pequeña pero cómoda. Contribuía con mi pensión para los gastos de la casa, ayudaba con las compras, mantenía mi espacio limpio. Intentaba ser invisible, no causar molestias. Pero Renata tenía una habilidad especial para hacer que me sintiera como un intruso en cada momento. Comenzó con cosas pequeñas, comentarios disfrazados de preocupación. «Eugenio, ¿no crees que deberías comer menos sal? A tu edad la presión arterial es peligrosa». «¿Otra vez vas a ver la televisión en la sala? Es que Andrés y yo queríamos ver una película juntos». «Ay, dejaste tu taza en el lavabo. Es que yo acabo de limpiar la cocina, ¿sabes?
Cada frase era una pequeña puñalada envuelta en papel de regalo. Y lo peor es que Andrés no veía nada, o no quería ver. Un día llegó a casa mi amigo Roberto, con quien había trabajado durante 20 años. Renata lo recibió en la puerta con una sonrisa helada. Eugenio está descansando, mintió. Quizás puedan verse otro día. Yo estaba en mi cuarto, despierto, leyendo. Escuché toda la conversación. No salí. Algo en mí ya estaba comenzando a romperse. Roberto dejó de venir. Luego fue el episodio de mi medicamento. Yo tomaba pastillas para el colesterol, nada grave, pero necesarias. Un día no las encontré en mi mesa de noche, donde siempre las dejaba. Renata, ¿has visto mis medicamentos?, pregunté. ¿Medicamentos?, puso cara de confusión. No, Eugenio. ¿Estás seguro de que no los perdiste? A veces a cierta edad la memoria falla. La memoria. Esa palabra se convirtió en su arma favorita. Eugenio, ¿ya olvidaste que quedamos de comer más tarde? Eugenio, te dije ayer que no trajeras a tus amigos sin avisar. ¿No recuerdas? Ay, Eugenio, creo que tu memoria está fallando cada vez más. Y Andrés, mi hijo, mi Andrés, comenzó a mirarme diferente, con lástima, con impaciencia, como si realmente estuviera perdiendo la cabeza. La verdad es que Renata nunca me había dicho nada de comidas ni de amigos. Ella plantaba estas semillas de duda y las regaba con comentarios constantes hasta que Andrés empezó a creerle más a ella que a mí. 6 meses después de mudarme, descubrí la verdadera razón por la que Renata había insistido en que viviera con ellos. Fue una tarde que llegué temprano de mi caminata diaria. Escuché voces elevadas en el estudio de Andrés. La puerta estaba entreabierta. «No podemos seguir así», era la voz de Renata, tensa, desesperada. «Debemos 3 meses de la hipoteca, Andrés. 3 meses. El banco ya envió la última advertencia». Lo sé. Andrés sonaba derrotado. «¿Pero qué quieres que haga? Mi sueldo no alcanza. Tus padres ya no quieren prestarnos más». «Hay una solución», dijo Renata, y su voz se volvió más baja, más calculadora. «Tu padre tiene ese departamento. Ya está pagado. Si lo vende, o mejor aún, si lo pone a tu nombre, podríamos hipotecarlo. Eso nos daría suficiente dinero para...» «No», interrumpió Andrés. «No voy a pedirle eso a mi papá». «¿Y entonces qué?», Renata alzó la voz. «¿Vamos a perder esta casa? ¿Vamos a volver a vivir en un departamento de mala muerte como donde vivías antes? ¿Es eso lo que quieres para nosotros? Mi padre trabajó toda su vida por ese departamento. Es su seguridad. No puedo...» «Tu padre está viejo, Andrés». El veneno en su voz era palpable. «¿Para qué necesita un departamento? Ya vive aquí. Y sinceramente, con su pensión que apenas alcanza para nada, él debería estar agradecido de todo lo que hacemos por él». Me alejé de esa puerta sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Mi departamento. El lugar donde Clara y yo habíamos vivido, donde habíamos criado a Andrés, donde cada pared tenía un recuerdo. Eso era lo que querían. Eso era lo que yo representaba para ellos. Un activo que liquidar. Esa noche, durante la cena, Andrés me miró con una expresión extraña. «Papá, tengo que hablar contigo sobre algo importante. Dime». «¿Es sobre tu departamento?» «No», dije firmemente. «Lo que sea que vayas a pedirme, la respuesta es no». Renata dejó caer su tenedor con estruendo. «¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso, Andrés? Ni siquiera quiere ayudar a su propia familia». «Papá, es que estamos pasando por un momento difícil», comenzó Andrés. «Todos pasamos por momentos difíciles», respondí. «Yo pasé por momentos difíciles toda mi vida y jamás le pedí a nadie que resolviera mis problemas». «Tú no tienes problemas», explotó Renata. «Estás viviendo gratis en nuestra casa». «Pago mi parte», dije tranquilo. «Y si es una carga tan grande, puedo irme». «Papá, no digas eso». Andrés se veía genuinamente afectado. «Nadie quiere que te vayas». Pero la mirada de Renata decía exactamente lo contrario. A partir de esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Renata comenzó a tratarme con desdén abierto. Las comidas se servían cuando yo no estaba. Las compras olvidaban incluir las cosas que yo necesitaba.
Mi ropa aparecía arrugada, como si la hubieran sacado de la secadora y dejado abandonada. Y Andrés, mi hijo, se quedaba callado. Cada día elegía a su esposa por encima de su padre. Cada día me miraba con más distancia. Cada día se parecía menos al niño que yo había criado y más al hombre que Renata estaba moldeando. Hasta que llegó aquella noche, la noche del ultimátum. La noche en que Andrés cruzó una línea que nunca debió cruzar. Todo explotó un martes por la tarde. Yo había ido al banco a hacer un trámite relacionado con mi pensión, nada importante, solo actualizar unos datos. Cuando regresé a casa, encontré a Andrés y Renata sentados en la sala con una pila de papeles sobre la mesa de centro. «Papá, siéntate», dijo Andrés sin mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar». Algo en su tono me puso en alerta inmediata. Me senté en el sillón individual, el único mueble de esa casa que todavía me hacía sentir como si tuviera algún lugar allí. Renata fue directo al grano, como siempre. «Eugenio, esto no está funcionando. Tu presencia aquí está causando tensión en nuestro matrimonio». Miré a mi hijo. Él seguía sin poder mirarme. «Andrés», dije, «¿es así como te sientes?» Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más. Había resentimiento. «Papá, es complicado. Renata y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos privacidad. Y tú estás aquí todo el tiempo». «Esta es mi casa también», dije tranquilamente. «Pago mi parte. Respeto sus espacios». «No se trata solo de dinero», explotó Renata. «Se trata de que cada vez que queremos tener una cena romántica, ahí estás tú. Cada vez que queremos ver una película, ahí estás tú. Cada vez que mis padres vienen de visita, tengo que explicarles por qué hay un anciano viviendo con nosotros como si fuéramos un asilo». Anciano. Asilo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. «Renata». La voz de Andrés tenía un tono de advertencia, pero débil, sin convicción. «No, Andrés, ya basta». Ella se puso de pie. «Llevamos meses hablando de esto. Meses. Y siempre terminas sintiéndote culpable. Y no hacemos nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?» Me levanté también, sintiendo la sangre correr caliente por mis venas. «Siempre puedo irme a mi departamento», dije. «De hecho, creo que eso es lo mejor». «Ah, sí, tu precioso departamento». Renata soltó una risa amarga. «El departamento que podría resolver todos nuestros problemas, pero que prefieres mantener vacío, juntando polvo, mientras nosotros nos ahogamos en deudas». «Mis problemas económicos no son responsabilidad de mi padre», dije, pero mi voz sonaba menos segura. «¿Problemas?». Renata estaba gritando ahora. «Andrés, es tu padre. Se supone que la familia se ayuda. Él vivió en tu casa durante años, comiendo tu comida, usando tus servicios. Y ahora no puede hacer un pequeño favor. ¿No puede poner ese maldito departamento a tu nombre para que podamos salvarnos?». «Ya basta», grité yo también, sorprendiéndolos a ambos. «Ese departamento es lo único que me queda de toda una vida de trabajo. Es donde viví con Clara, donde criamos a Andrés. No es una propiedad para liquidar, es mi hogar». «Tu hogar está aquí», dijo Andrés, pero sin fuerza. «¿Ah, sí? ¿Este es mi hogar?». Miré alrededor. ¿Un lugar donde me tratan como estorbo? ¿Donde me esconden cuando vienen visitas? ¿Donde mi propia nuera me llama anciano como si fuera un insulto? Renata me miró con odio puro. «¿Sabes qué, Eugenio? Tienes razón. Este no es tu hogar. Y creo que es hora de que busques uno que sí lo sea». «Renata». Andrés intentó intervenir. «No, Andrés, se acabó». Ella lo miró fijamente. «O él se va, o yo me voy. Tú decides». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo, mi único hijo. El niño que había cargado en mis brazos, el adolescente al que había consolado cuando su madre murió, el joven al que había pagado la universidad trabajando doble turno. Y esperé. Esperé a que me defendiera, a que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel e injusta, a que recordara todo lo que yo había hecho por él, pero Andrés miró al suelo, y en ese momento supe que ya lo había perdido. «Papá», dijo finalmente, con voz ronca, quizás Renata tiene razón. Quizás sería mejor que buscaras otro lugar.
Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Otro lugar? Repetí. ¿Cómo qué? Renata volvió a sentarse, cruzando las piernas con satisfacción apenas disimulada. Hay asilos muy buenos, Eugenio. Lugares donde personas de tu edad pueden estar con gente de su misma generación, donde hay enfermeras, actividades. No voy a ir a un asilo, dije con firmeza. Entonces tendrás que arreglártelas solo, respondió ella con frialdad, porque aquí ya no puedes quedarte. Miré a Andrés una vez más, una última oportunidad, una última súplica silenciosa, pero él no levantó la vista. Está bien, dije. Si eso es lo que quieren, me iré mañana. No, dijo Renata. Te vas hoy. Renata, finalmente Andrés reaccionó. Dame un poco de... Hoy, Andrés. No voy a pasar una noche más bajo el mismo techo que alguien que prefiere vernos perder todo antes que ayudar a su propia familia. Entonces Andrés hizo algo que jamás olvidaré. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Papá, ella tiene razón, creo que es mejor que te vayas hoy». «¿A dónde?», pregunté. «Son las 6 de la tarde. ¿A dónde quieres que vaya?». Andrés se encogió de hombros y fue ese gesto, esa indiferencia, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. «Puedes ir a un hotel», sugirió Renata, «o llamar a algún amigo, o...». Hizo una pausa dramática. «O puedes dormir en el patio. Tú decides». Se rió, realmente se rió, y Andrés no dijo nada. «Entonces déjame ponértelo más claro, Eugenio». Renata se puso de pie, caminó hacia mí hasta quedar a centímetros de mi cara. «O vas a un asilo o duermes en el patio. Decide». Y Andrés, mi hijo, mi sangre, simplemente asintió. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Y todo cambió. Cuando Andrés abrió la puerta y vi su rostro palidecer, supe que el momento había llegado. En el umbral estaba el licenciado Fernando Méndez, mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre alto, de traje impecable, con un maletín de cuero en una mano y una carpeta gruesa en la otra. «Buenas noches», dijo con voz profesional. «Soy el licenciado Méndez. El señor Eugenio Padilla me ha solicitado que venga a presenciar y documentar ciertos procedimientos». ¿Procedimientos? La voz de Andrés era apenas un hilo. «Papá, ¿qué es esto?». Me levanté del sillón con toda la dignidad que pude reunir. Cada fibra de mi ser quería gritar, quería llorar, pero mantuve la compostura. «Andrés, Renata, les presento al licenciado Méndez. Él está aquí para ayudarme con algunos asuntos legales que necesito resolver esta noche». Renata se había puesto de pie también, con el rostro contorsionado entre confusión y alarma. «¿Asuntos legales? ¿De qué hablas?». El licenciado entró a la sala sin esperar invitación, colocó su maletín sobre la mesa de centro, justo donde minutos antes habían estado los papeles con los que pretendían presionarme, y la abrió con movimientos precisos. «Señor Padilla», dijo dirigiéndose a mí, «¿está usted seguro de que desea proceder?». «Completamente seguro». «¡Papá!». Andrés finalmente reaccionó caminando hacia mí con las manos extendidas. «Papá, por favor, no hagas nada precipitado. Estábamos hablando en caliente. Nadie quiere que te vayas realmente». «¿Ah, no?». Mi voz era tranquila, pero había acero en ella. «Porque hace 5 minutos tu esposa me dio a elegir entre un asilo o el patio trasero. Y tú, hijo mío, no dijiste absolutamente nada para defenderme». «Yo no fue mi intención». Andrés se pasó las manos por el cabello desesperado. «Renata, di algo. Dile que no hablábamos en serio». Pero Renata estaba mirando al licenciado con ojos calculadores. «Un momento», dijo lentamente. «Esto es sobre el departamento, ¿verdad? ¿Vas a venderlo para que no podamos...». «No», la interrumpí. «No voy a vender el departamento». Vi alivio en su rostro por un segundo. «Voy a hacer algo mucho mejor». El licenciado Méndez sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. «Señor Andrés Padilla, señora Renata Salazar de Padilla, estos son documentos que certifican varias cosas. Primero, una declaración jurada firmada por el señor Eugenio Padilla sobre los eventos de esta noche, incluyendo las amenazas verbales y el intento de coacción para que transfiriera su propiedad». «¿Coacción?»,
gritó Renata. «Nadie lo amenazó. Usted le dio a elegir entre un asilo o dormir en el patio», dijo el licenciado sin alterarse. «En presencia de testigos, eso constituye maltrato y presión psicológica hacia un adulto mayor. Es un delito en México, señora». Renata se quedó muda. «Segundo», continuó el licenciado, «aquí hay un documento que el señor Padilla firmó hace 6 meses, cuando se mudó a esta casa. Un documento que ustedes le pidieron que firmara, donde supuestamente él cedía voluntariamente sus derechos sobre su pensión para contribuir a los gastos del hogar». Andrés palideció aún más. «Papá, ese documento era para organizarnos mejor. Era para tener control legal sobre mi dinero», dije. «Y yo lo firmé porque confiaba en ti. Pero el licenciado Méndez me aconsejó que hiciera una copia certificada y también me aconsejó que grabara esta conversación. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo levanté. Todo lo que dijeron esta noche, cada palabra, cada amenaza, quedó registrado. El silencio era absoluto. «Papá, por favor». Andrés tenía lágrimas en los ojos ahora. «Por favor, no hagas esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Yo hablé mal, Renata habló mal, pero no querían qué, Andrés. No querían humillarme. No querían mi departamento. No querían deshacerse de mí». Mi voz se quebró por primera vez, porque eso es exactamente lo que hicieron. Renata, recuperando algo de compostura, atacó. «Esto es ridículo. Puedes tener todas las grabaciones que quieras. Nadie va a creer que te maltratamos. Vives en nuestra casa. Comes nuestra comida». «Señora», el licenciado Méndez la interrumpió con frialdad, «el señor Padilla ha estado pagando religiosamente su parte de los gastos. Tengo aquí todos los comprobantes. Además, tengo declaraciones de vecinos que han presenciado sus salidas a caminar, que en realidad eran para escapar del ambiente hostil de esta casa». «Mentiras», siseó Renata, pero había miedo en sus ojos ahora. «Y hay más», continué yo. «Licenciado, muéstreles el otro documento». Méndez sacó un papel oficial con sellos y firmas. «Este es el testamento actualizado del señor Eugenio Padilla, firmado hace 3 meses ante notario público. En él, específicamente, se excluye a Andrés Padilla como heredero de cualquier bien, propiedad o activo». Andrés se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. «No, papá, no. Pensé que nunca tendría que llegar a esto», dije, y ahora las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Pensé que el hijo que crié, el hijo por el que sacrifiqué todo, jamás me trataría así. Pero me equivoqué. «Papá, por favor». Andrés cayó de rodillas. «Por favor, no hagas esto. Yo fui un idiota. Fui un completo idiota. Pero eres mi padre. Eres todo lo que tengo. Yo también pensaba que tú eras todo lo que tenía», dije en voz baja, «hasta que me demostraste lo contrario». Renata, viendo que las cosas se estaban derrumbando, intentó un último ataque. «¿Y qué vas a hacer, Eugenio? ¿Denunciarnos? ¿Llevarnos a la cárcel? Eres un anciano sin nadie más en el mundo. Nos necesitas». Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero también tenía algo de triunfo. «Ahí es donde te equivocas, Renata. No, los necesito, y estoy a punto de demostrárselo. Licenciado», dije volteando hacia Méndez, «por favor, llame al segundo contacto». Méndez asintió y marcó un número en su celular. «Puede venir», dijo simplemente, y colgó. Andrés me miraba desde el suelo, con el rostro destrozado por las lágrimas. «Papá, no sé qué vas a hacer, pero por favor, perdóname. Perdóname por todo». Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaría bien. Quise ser el padre que siempre había sido. Pero algo, dentro de mí, sabía que primero tenía que terminar esto, porque lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo, para siempre. La puerta sonó nuevamente. Esta vez, Andrés no se movió del suelo. Renata estaba paralizada junto al sofá, con las manos apretadas en puños a sus costados. El licenciado Méndez abrió la puerta, y entró ella.
Cuando Andrés levantó la vista y la vio, su rostro pasó de la desesperación a la confusión total. ¿Tía Lucía? Lucía Padilla, la hermana menor de mi difunta esposa Clara, entró a la sala con la misma elegancia que siempre la había caracterizado. A sus 58 años, era una mujer exitosa, directora de una fundación de apoyo a adultos mayores en Ciudad de México. No la habíamos visto en casi 3 años, desde que Renata había olvidado invitarla a la boda. «Hola, Andrés», dijo Lucía con voz calmada pero firme. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» ¿Qué haces aquí?», tartamudeó él. «Tu padre me llamó hace 2 meses», respondió Lucía caminando hacia mí y tomando mi mano con ternura. Me contó lo que estaba pasando y hemos estado preparando todo desde entonces. Renata finalmente encontró su voz. ¿Preparando qué? Esto es algún tipo de venganza retorcida. Van a intentar destruir nuestra vida por una simple discusión familiar. Lucía la miró con una frialdad que hubiera congelado el infierno. «Señora, lo que ustedes le han hecho a Eugenio no es una simple discusión familiar. Es abuso sistemático, manipulación psicológica y explotación económica de un adulto mayor vulnerable. Y en mi fundación nos dedicamos específicamente a combatir estos casos». Sacó su propia carpeta de documentos de su bolso. «Durante las últimas 8 semanas he estado documentando todo. Las llamadas de Eugenio, las grabaciones que me enviaba, los testimonios de vecinos, las transacciones bancarias que muestran cómo han estado usando su pensión para pagar sus deudas, mientras él apenas tenía para sus medicamentos». «Eso no es cierto», gritó Renata. «¿No?». Lucía abrió la carpeta. «Aquí está el estado de cuenta de Eugenio. En los últimos 6 meses, su pensión de 8.500 pesos mensuales ha sido transferida íntegramente a la cuenta conjunta de esta casa. Aquí están los recibos de servicios: luz, agua, gas, internet. Todos subieron significativamente desde que él llegó. Aquí está el registro de que ustedes agregaron 3 servicios de streaming y una membresía de gimnasio a esa cuenta conjunta. Y aquí», sacó otro documento, «está el préstamo de 50,000 pesos que sacaron del banco usando como aval el hecho de que un adulto mayor contribuyente vivía en la casa». Andrés estaba blanco como papel. «Nosotros necesitábamos ese dinero para mantener su estilo de vida que no pueden pagar», completó Lucía. «Mientras tanto, Eugenio ha estado comprando sus propios medicamentos con los pocos pesos que le quedan de sus trabajos contables extras que hace a escondidas». «¿Trabajos extras?», Andrés me miró. «Papá, no sabía que... No sabías porque nunca preguntaste», dije con voz rota. «Nunca te interesó cómo estaba realmente. Solo te importaba lo que podías obtener de mí». Lucía continuó, implacable. «Pero eso no es todo. Eugenio, cuéntale sobre el departamento». Respiré profundo. Esta era la parte que había estado guardando. «Mi departamento», dije, «no es solo un departamento. Hace 15 años, cuando ustedes eran todavía estudiantes, la zona donde está ubicado fue declarada Patrimonio Histórico y parte de un proyecto de renovación urbana». El valor de las propiedades se multiplicó por 10. Vi comprensión y horror naciendo en los ojos de Renata. «Ese departamento que ustedes querían que pusiera a su nombre vale actualmente 2.800.000 pesos. Y no solo eso. Hace años lo registré como parte de un fideicomiso familiar que genera rentas de propiedades adicionales que compré con el tiempo». Andrés se había quedado completamente quieto. Yo no sabía... No sabías. Porque si hubieras sabido que tenía dinero, ¿verdad que me habrían tratado diferente? Mi voz era amarga ahora. No me querían a mí, Andrés. Querían lo que yo tenía. Renata, en un último intento desesperado, cambió de táctica completamente. «Eugenio, mira». Su voz se volvió suave, manipuladora. «Creo que todos nos hemos dejado llevar por las emociones. Podemos olvidar todo esto. Podemos empezar de nuevo. Yo reconozco que he sido dura contigo, pero es porque he estado estresada con las deudas y...». «Suficiente», la interrumpí. «Ya no, más mentiras». Lucía dio un paso adelante. «Eugenio va a venir a vivir conmigo a Ciudad de México. Tengo una casa grande,
con una habitación preparada para él, va a estar cerca de los mejores médicos, va a tener su espacio, su dignidad y sobre todo va a estar rodeado de gente que realmente lo aprecia. ¡No! Andrés se puso de pie de un salto. «Papá, no puedes irte. Eres mi padre. Te necesito». «¿Me necesitas?» Las lágrimas corrían por mi rostro. «¿Me necesitas, Andrés? Como necesitabas a tu madre cuando murió y yo trabajaba 18 horas al día para que no te faltara nada. Como me necesitabas cuando pagué tu universidad, tu auto, tu boda. ¿O me necesitas como se necesita un cajero automático?» «No es así», sollozaba. «Te quiero, papá. Te amo. Por favor, no me dejes». Por un momento vi al niño que había sido, al niño que lloraba en mis brazos después de que Clara murió, al niño que me decía que yo era su héroe, pero ese niño había muerto, y en su lugar había un hombre que había elegido a una mujer manipuladora sobre su propio padre. «Andrés», dije con voz temblorosa, «quizás algún día puedas entender el daño que me has hecho. Quizás algún día, cuando tengas tus propios hijos, comprendas lo que se siente que te traicionen así». «Papá, por favor», cayó de rodillas otra vez. «Dame otra oportunidad, cambiaré. Renata y yo cambiaremos». Miré a Renata. Ella no estaba suplicando. Ella estaba calculando, pensando en su siguiente movimiento, y supe que nada cambiaría, jamás. «Licenciado», dije, «los documentos están listos. Todos firmados y certificados», respondió Méndez. «La denuncia formal por abuso de adulto mayor será presentada mañana en el Ministerio Público. El caso será investigado. Pero según acordamos, si el señor Andrés y la señora Renata firman los documentos de cesación de contacto y renuncia a cualquier reclamación futura, la denuncia puede archivarse como resuelto por acuerdo de partes». Era mi última muestra de misericordia. No quería destruir a mi hijo completamente, aunque él había estado dispuesto a hacerlo conmigo. «Firmen», dije, «firmen, y esto termina aquí. No habrá cárcel, no habrá antecedentes, pero tampoco habrá más contacto. Se acabó». Y en ese momento, Andrés tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Andrés firmó. Lo hizo con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando su firma. Pero la firmó. Renata también firmó, pero con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia contenida. No era arrepentimiento lo que vi en su rostro, era resentimiento por haber perdido. Cuando el licenciado Méndez terminó de certificar todos los documentos, comenzó a guardarlos metódicamente en su maletín. «Señor Padilla», dijo dirigiéndose a mí, «estos documentos establecen que no habrá contacto entre las partes por un periodo mínimo de 2 años. Después de ese periodo, cualquier intento de comunicación debe ser autorizado por ambas partes, a través de representación legal. ¿Está de acuerdo?» Miré a Andrés una última vez. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era un niño. Parte de mí quería consolarlo. Parte de mí quería decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido herida tan profundamente, sabía que necesitaba esto. Necesitaba irme. Necesitaba sanar. «Estoy de acuerdo», dije. Lucía me tomó del brazo suavemente. «¿Quieres recoger tus cosas ahora? ¿O prefieres que yo venga mañana con alguien a ayudarte?» «Ahora», respondí. «No hay mucho que llevar, solo ropa y algunos objetos personales». Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché la voz rota de Andrés detrás de mí. «Papá, papá, solo una cosa, por favor». Me detuve, pero no me volteé. «Dime, ¿hay alguna manera de que algún día puedas perdonarme?» El silencio se extendió por varios segundos. Finalmente me di la vuelta y lo miré. Realmente lo miré. «Andrés, yo ya te perdoné». Eso es lo que hacen los padres. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir que sigan haciéndote daño. «¿Entonces nunca volveré a verte?» Su voz era la de un niño perdido. «Eso depende de ti», dije suavemente. «Tienes 2 años para pensar en quién quieres ser.
2 años para decidir si el hombre que eres hoy es el hombre que quieres seguir siendo. Si después de ese tiempo realmente has cambiado, si realmente has entendido lo que hiciste, entonces podemos hablar. Lo haré, susurró. Te lo prometo, cambiaré. Seré el hijo que merecías tener. Asentí lentamente, sin comprometerme a nada. Fui a mi habitación y empaqué lo poco que tenía. Ropa en una maleta, las fotos de Clara en una caja, el reloj de mi padre que le había regalado a Andrés en su graduación. Él me lo había devuelto hace meses diciendo que necesitaba uno más moderno. Algunos libros, mis medicamentos, toda una vida reducida a 2 maletas y una caja. Cuando salí, Renata había desaparecido en la habitación matrimonial. Probablemente ya estaba planeando su próxima estrategia, su próxima víctima. Algunas personas nunca cambian. Andrés seguía en el sofá, inmóvil, mirando al vacío. «Andrés», dije, y él levantó la vista con ojos hinchados. «Cuida de tu esposa, resuelve tus deudas, construye tu vida, pero hazlo con honestidad y trabajo duro, no a costa de otros». «Sí, papá», dijo con voz ronca. «Y una cosa más», agregué. «Cuando tengas hijos algún día, recuerda esta noche. Recuerda cómo se traicionar a alguien que te ama incondicionalmente, y nunca, nunca le hagas a ellos lo que me hiciste a mí». Asintió, incapaz de hablar. Lucía, el licenciado Méndez y yo salimos de esa casa. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido definitivo, como el cierre de un capítulo. 3 meses después. La Ciudad de México me recibió como un abrazo cálido que no sabía que necesitaba. La casa de Lucía era hermosa, llena de luz y plantas. Mi habitación tenía vista a un pequeño jardín donde me sentaba cada mañana a tomar café y leer el periódico. Había paz, había silencio, había dignidad. Lucía resultó ser una compañía maravillosa. Cocinábamos juntos, veíamos películas, conversábamos sobre Clara y los viejos tiempos. Nunca me hizo sentir como una carga, me hizo sentir como familia. También me involucró en su fundación. Empecé a dar charlas a otros adultos mayores sobre derechos legales, sobre cómo protegerse de la explotación. Mi historia, aunque dolorosa, servía para ayudar a otros. Y descubrí algo sorprendente. Todavía tenía mucho que dar. A mis 66 años no era el final, era un nuevo comienzo. Mi departamento lo convertí en un espacio de renta para estudiantes universitarios con dificultades económicas. 3 jóvenes ahora vivían ahí, pagando una renta simbólica, recordándome un poco a lo que Andrés había sido alguna vez. Un día, 2 meses después de aquella noche, recibí un sobre certificado. Dentro había una carta escrita a mano. La reconocí de inmediato. Era la letra de Andrés. «Papá, no espero que leas esto y mucho menos que respondas. Solo necesito que sepas algunas cosas». Renata y yo nos separamos. Me di cuenta, demasiado tarde quizás, de que tenías razón sobre ella, sobre nosotros, sobre todo. Vendí la casa, pagué todas las deudas. Ahora vivo en un departamento pequeño y estoy trabajando en 2 empleos para mantenerme. ¿Y sabes qué es lo extraño? Por primera vez en años, puedo dormir tranquilo. He estado yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo mucho que procesar sobre la pérdida de mamá, sobre la presión de ser exitoso, sobre la culpa. Dice que lastimé a la única persona que siempre me amó incondicionalmente, porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Tiene razón. No te estoy pidiendo perdón. Todavía no. Porque primero necesito perdonarme a mí mismo. Necesito convertirme en alguien que merezca tu perdón. Solo quería que supieras que lo estoy intentando, que cada día me levanto y elijo ser un poco mejor que el día anterior. Y que te extraño, Dios, cómo te extraño. Con amor y arrepentimiento, Andrés. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lucía entró al jardín con 2 tazas de café. ¿Malas noticias?, preguntó con preocupación. No, dije sonriendo a través de las lágrimas. Creo que son buenas noticias. O al menos, el comienzo de algo bueno. No respondí la carta. Todavía no. Los 2 años de distancia,
estaban ahí por una razón, pero la guardé en una caja especial, junto a las fotos de Clara y el reloj de mi padre. Porque algún día, cuando el tiempo correcto llegara, quizás podríamos intentar reconstruir lo que se había roto. O quizás no, y ambas opciones estaban bien, porque yo había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor no significa permitir que te destruyan. El amor también significa amarte a ti mismo lo suficiente para alejarte de quienes te hacen daño. Y a veces, la distancia es el único camino hacia la sanación. Hoy, un año después, de aquella noche me siento en el jardín de Lucía, tomando mi café matutino, viendo cómo el sol ilumina las flores que planté hace unos meses. Tengo 67 años. Tengo salud. Tengo paz. Tengo propósito. Y tengo la certeza de que hice lo correcto. No sé qué pasará con Andrés. No sé si algún día nos reconciliaremos completamente. No sé si él realmente cambiará, o si solo está diciendo lo que cree que quiero escuchar. Pero sé esto: yo sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. Y esa es la verdadera victoria. Si esta historia te conmovió, recuerda darle like y suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil con tu familia? A veces, amarse a uno mismo es el acto más valiente que podemos hacer. Gracias por escuchar mi historia.